Entonces, dependiendo del trabajo del otro auditor, vos vas la opinión del otro auditor, vos vas a enfocar tu dictamen final sobre la casa matriz o el conglomerado de ese cliente. Si bien se considera deseable, dice, el cumplimiento con los lineamientos procedentes, los reglamentos locales de algunos países permiten a un auditor principal basar su opinión de auditoría sobre los estados financieros tomados como un todo, únicamente con base en el informe de otro auditor respecto de la auditoría de uno o más componentes. Cuando el auditor principal lo hace así, el dictamen del auditor principal debería declarar este hecho claramente y debería indicar la magnitud de la porción de los estados financieros auditados por el otro auditor, cuando el auditor principal hace tal referencia en el dictamen del auditor. Entonces todo esto va en base a cómo trabajó el otro auditor, hacia dónde llegó el otro auditor, y en eso el auditor principal cómo va a basar su dictamen final. Y entonces ahí va a poner una opinión calificada, va a abstenerse de opinar o va a dar una salvedad en el dictamen de auditoría, dependiendo de cómo trabaja el otro auditor. En base a eso se va a redactar el informe final el auditor principal. En la parte pública dice que los principios básicos en esta guía aplican a la auditoría de los estados financieros en el sector público. Sabemos porque siempre estamos abordando la parte de empresas privadas. Y vemos que para el sector público también están las normas técnicas de control interno, pero las mías también rigen para las empresas del sector público. Dice que, sin embargo, el Comité del Sector Público tiene la intención de proporcionar en un estudio lineamientos suplementarios sobre consideraciones adicionales cuando se hace el trabajo de otros auditores en el sector público. Por ejemplo, el auditor principal en el sector público tiene que asegurar que cuando la legislación ha prescrito que se cumpla con un conjunto particular de normas de auditoría, el otro auditor ha cumplido con dichas normas. Y como yo decía, por ejemplo, en el caso de la Contraloría General de la República, que es en Nicaragua quien regula las auditorías, entonces ella expresa sus propias normas que tienen que ver con lo que es la parte gubernamental, que es diferente a la parte privada, porque ya sabemos que la parte privada, las empresas se crean con el objeto de una ganancia, obtener una utilidad y vendiendo un servicio, vendiendo un producto. En el caso de las empresas del sector público ya sabemos que se manejan con recursos del Estado y que la mayoría van con un beneficio social, digamos, y no venden algunas empresas estatales que tienen ciertos ingresos, por ejemplo la alcaldía, que tienen, pero hay ministerios donde no tienen ningún ingreso y entonces se manejan solo con los fondos que el gobierno los da por medio de los presupuestos generales de la República. Y después viene que se ve que estas instituciones ocupen el dinero o los fondos de acuerdo a los presupuestos que realiza cada una de ellas, y la mayoría van en función de la sociedad, pues, del país, en el trabajo del país. Entonces, en esa parte ya sabemos que es diferente. Por eso existe en contabilidad la clase de contabilidad gubernamental, que se enfoca en ver cómo es la contabilidad, y allí se ve lo que es el manual único de cuentas, que si ustedes ya lo vieron la mayoría, y es muy diferente al manual único de cuentas que vemos en la contabilidad 1, 2, 3, 4, en la contabilidad financiera de una empresa privada. Entonces, ¿por qué? Porque ellos utilizan otro tipo de cuentas especiales, porque ellos no tienen un giro de negocio de compra, de venta, nada de ese tipo de operaciones, sino que más bien se manejan la mayoría con fondos que les da el gobierno para que los administren.
El uso del trabajo de un experto dice que el propósito de la norma es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre el uso del trabajo de un experto como evidencia de auditoría. Cuando use el trabajo desempeñado por un experto, el auditor deberá obtener suficiente evidencia apropiada de que dicho trabajo es adecuado para los fines de auditoría, y un experto significa una persona o firma que posee habilidad, conocimiento y experiencia en un campo particular distinto al de contabilidad y al de auditoría. La educación y experiencia del auditor capacitan al auditor a ser conocedor de los asuntos de negocio en general, pero no se espera que el auditor tenga la pericia de una persona entrenada o calificada para asumir la práctica de otra profesión o ocupación, tal como un actuario o un ingeniero. Un experto puede ser contratado por la entidad, contratado por el auditor, empleado por la entidad y empleado por el auditor. En este caso, ¿qué nos dice? Que podemos, según las NIA, vos como equipo de auditor podés contratar a un experto que no esté dentro de tu equipo, porque si nos ponemos que la firma funciona, por ejemplo, hay 4 contadores que decidieron poner su propio negocio mediante la creación de una firma, entonces los 4 son contadores, pero como dice en este caso, necesita un ingeniero para una auditoría de sistema. Si bien es cierto, vos como contador te podés saber cuál es el procedimiento que se va a utilizar en una auditoría de este tipo, pero tal vez vos como contador no sos ingeniero, entonces no vas a saber nada del sistema. En este caso, se puede contratar a un ingeniero experto para poder llevar a cabo ese trabajo. Este experto puede ser contratado por la entidad, por el auditor, empleado por la entidad o empleado por el auditor. Entonces, lo contrata la empresa, lo contrata el auditor, puede ser un empleado por la entidad o empleado por el auditor. En este caso, sí, si dentro de tu equipo hay un experto, entonces va a ser parte de tu equipo. Y si no lo tenés, lo contratás. Cuando el auditor usa el trabajo de un experto empleado por el auditor, este trabajo es usado bajo la capacidad del empleado como experto y no como un auxiliar en auditoría, según lo contempla la NIA 220. Consecuentemente, en tales circunstancias, el auditor necesitará aplicar procedimientos relevantes al trabajo y resultados del empleado, pero ordinariamente no necesitará evaluar para cada compromiso la pericia y competencia del empleado. Determinación de necesidad de usar trabajo de un experto. Durante la auditoría, el auditor puede necesitar obtener conjuntamente con la entidad o independientemente evidencia de auditoría en forma de informe, opiniones, evaluaciones y declaraciones de un experto. Ejemplo, dice, cuando vos necesitas un experto. Evaluaciones de ciertos activos, por ejemplo, terreno, edificio, plantas, maquinaria, trabajos de arte, piedras preciosas. O sea, eso contablemente vos no lo vas a saber como contador, no tampoco es que vas a conocer todo. Entonces necesitas en estos casos una persona de afuera, un experto. Determinación de cantidades o condiciones físicas de activos, por ejemplo, minerales almacenados en reservas de materiales, reservas subterráneas de minerales y petróleo, vida útil remanente de plantas y maquinaria. Determinación de montos usando técnicas o métodos especializados, por ejemplo, una evaluación actuarial, que necesita alguien estadístico, o sea, la medición de trabajo completado y por completar en contratos en desarrollo, necesitas abogados, opiniones legales concernientes, interpretaciones de convenios, estatutos, reglamentos, necesitas un abogado. O sea, vos como contador tampoco es que vas a saber todo, y por esto es que es necesario, y las NIAs contemplan que el contador o los equipos, las firmas de auditoría, cuando necesiten de un experto dentro del trabajo de auditoría, lo pueden contratar siempre y cuando lo determine con el cliente. Cuando determine la necesidad de usar el trabajo de un experto, el auditor debe considerar la importancia relativa del estado financiero, el riesgo de representaciones erróneas basado en naturaleza y complejidad del asunto que se considera y cantidad y calidad de la evidencia de auditoría disponible.
Competencia y objetividad del experto. Al planear el uso del trabajo de un experto, el auditor debe evaluar la competencia profesional del experto, que era al principio, que si se acuerdan lo que acabamos de hablar con el otro auditor de la sucursal, igual se tiene que evaluar la competencia profesional en todos los casos. En este caso del experto dice que hay que considerar certificación o licencia profesional o membresía del experto en un órgano profesional. Por ejemplo, si es abogado, ya sabemos que tiene que tener su código, estar inscrito ante la Corte Suprema. Experiencia y reputación del experto en el campo en el que el auditor está buscando evidencia. O sea, para eso googleamos o vemos los perfiles de las personas en internet para ver cuáles son sus experiencias y en qué ha trabajado. Ahí hay varias páginas en internet donde podemos ver perfiles de profesionales. El auditor deberá evaluar la objetividad del experto. El riesgo de que la objetividad de un experto sea menoscabada aumenta cuando el experto sea empleado por la entidad y está relacionado en algún otro modo de la entidad, por ejemplo, al ser financieramente dependiente o de tener una inversión en la entidad. En el caso de un experto que sea trabajador de la empresa, entonces ahí hay un riesgo de objetividad porque ya sabemos que en base a que está trabajando ahí, está percibiendo un salario, puede que no sea muy objetivo en su trabajo. Entonces ese tipo de cuestiones hay que tomarlas en cuenta. Si el auditor está preocupado respecto de la competencia, objetividad del experto, el auditor necesita discutir cualquier reserva con la administración y considerar si puede obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría respecto del trabajo de un experto. Entonces, si la empresa te dice, el cliente, yo tengo un experto que te puede ayudar en tu trabajo, entonces vos como auditor vas a revisar esa posibilidad y verlo con la administración. No, esa persona no me va a ser objetiva y va a influir mal en mi trabajo. Entonces, mejor contratemos a alguien de afuera, un experto de afuera, porque ese me va a dar mayor seguridad en lo que va a ser la aplicación de todo su trabajo. Entonces, cualquier cosa que pase de este tipo, lo puede hablar con la administración y llegar a un acuerdo. Alcance del trabajo del experto, el auditor deberá obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría de que el alcance del trabajo del experto es adecuado para los fines. Puede obtenerse evidencia de auditoría mediante una revisión de los términos de referencia. Dichas instrucciones al experto pueden cubrirse, dice, asuntos como los objetivos y el alcance del trabajo, un bosquejo general sobre los asuntos específicos que el auditor espera que el informe del experto cubra, el uso que el auditor piensa dar al trabajo del experto, el grado de acceso del experto a los registros y archivos, clarificación de la relación del experto con la empresa, confidencialidad de la información de la empresa, información respecto de los supuestos y métodos que se piensa usar por el experto y su consistencia con lo usado en periodo anterior. Entonces, todos los aspectos hay que verlos antes de contratar al experto o fijarnos con el experto para que todo esté claramente. Dicen, en caso de que estos asuntos no se pongan claramente en instrucciones escritas, el auditor puede necesitar comunicarse con el experto directamente, pero es mejor siempre dejarlo todo por escrito, todas estas cosas, para que quede claramente cómo va a ser el trabajo del experto. Y que en base a lo que necesita el auditor que el experto haga dentro de ese cliente. El auditor debe evaluar lo apropiado del trabajo del experto como evidencia de auditoría. Esto implicará evaluación de si la sustancia de los resultados del experto está reflejada en manera apropiada en los estados financieros o soporta las aseveraciones de los estados financieros, dice, y la consideración de datos, fuentes usados, supuestos y métodos usados y su consistencia. Resultados del trabajo del experto a la luz del conocimiento global del auditor del negocio y de los resultados de otros procedimientos. Al considerar si el experto ha usado datos fuentes que son apropiados en las circunstancias, el auditor debe considerar hacer investigaciones respecto a los procedimientos llevados a cabo por el experto para saber si los datos son suficientes, relevantes y confiables y revisar o probar los datos usados por el experto.
referencias a un experto en el dictamen del auditor, que podemos incluir dentro del dictamen del auditor cuando trabaja un experto en ese cliente o esa empresa. Dice que cuando emita un dictamen de auditor sin salvedad, el auditor no debería referirse al trabajo de un experto. Dicha referencia podría ser malentendida como una calificación de la opinión del auditor o una división de la responsabilidad. Entonces no es necesario incluir dentro del informe que referirse al trabajo del experto en ese caso. Y si como resultado del trabajo de un experto, el auditor decide emitir un dictamen de auditor, en alguna circunstancia puede ser apropiado, al explicar la naturaleza de la modificación, referirse o describir el trabajo del experto. En esta circunstancia, el auditor debería obtener el permiso del experto antes de hacer dicha referencia, si el permiso es negado. No sé por qué no pude hablar, Angelo. En las asignaciones tenemos primero una actividad de autoaprendizaje. Yo no sé. Tenemos la... ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, sí. Ya lo me dice, no puede hablar, pero no sé por qué. No sé por qué él debe ser su micrófono. En la actividad de aprendizaje tenemos dos actividades. Uno que es actividad de aprendizaje referente a todo lo que les acabo de decir sobre el trabajo el uso del trabajo de otro auditor, que el otro auditor es el que trabaja la subsidiaria, las sucursales, la agencia. Y la segunda que tiene que ver con usar el trabajo de un experto. Entonces son dos cosas diferentes. Uno, usar el trabajo del otro auditor, que el otro auditor es el auditor de un componente, y el segundo que es usar el trabajo de un experto. Dice el primero que la auditora Aminta del Camino es una profesional muy reconocida en la ciudad de Estelí. Tiene una empresa con contadores públicos, sin embargo, ella es la única autorizada. Actualmente están realizando una auditoría a una empresa camaronera en Chinandega, sin embargo, es su primer trabajo en este rubro. Uno de sus colaboradores en la oficina es amigo de Ángel Conde, quien ha sido auditor interno en varias empresas de este rubro y hace pocos meses ha obtenido el CPA. Y es un profesional con mucha experiencia, sin embargo, a nivel personal, un poco desordenado, fumador, le gusta compartir los fines de semana con sus amigos. Le expresa a la licenciada del Camino que él puede colaborar. Al preguntar por el prestigio del colega, a ella no le parece y decide estudiar sobre el mercado. En sus interiores piensa que ella puede sacar adelante el trabajo y mejor no enredarse con otros colegas, por eso contrata recién egresados y que no sean CPA. Comente la decisión de la auditora. La actitud tomada va de acuerdo a las normas internacionales de auditoría y cómo actuaría usted. 2. El Grupo PELA es un grupo económico de mucho prestigio en Nicaragua, presente a nivel nacional e internacional.
tienen dentro de sus colaboradores un auditor principal que le da seguimiento a los procedimientos internos administrativos contables del grupo. Actualmente se encuentra en un dilema, dado que requieren de un experto en un área específica y lo conversan con la junta directiva del grupo, quienes han tomado la decisión de que no se debe por sigilo y porque a él le pagan mucho al respecto, además que no ven conveniente que otro auditor se inmiscuya en los asuntos financieros del grupo. Usted, como conocedor de las normas de auditoría, ¿qué le orienta a su colega en pro de su defensa? Argumente sustancialmente su respuesta. Y 3, tomando en cuenta lo expuesto en la norma sobre auditor principal, otro auditor, uso de trabajo de otros auditores, el alcance de auditoría de otros colegas es de utilidad o no para los procesos de auditoría. Entonces son esas tres análisis que lo van a sustentar con el material que está ahí escrito. Y la segunda parte es que ustedes me entreguen, o sea, la tarea es entregar el balance general y el estado de resultados según auditoría, porque hasta ahí vamos a llegar con los ajustes. Entonces tenemos el ajuste caja chica del faltante. Tenemos el ajuste por diferencial cambiario a la cuenta dólares. Tenemos los ajustes de las cuentas por cobrar y tenemos los ajustes de las depreciaciones. Entonces su balanza, aquí como esta balanza que yo tengo, ya debería de estar totalmente cuadrada en lo que respecta a saldos iniciales, ajustes y saldos según auditoría. Yo aquí tengo, aquí no les puede dar igual que a mí, porque yo tengo otro ajuste que ustedes no lo pueden hacer todavía. Yo ya lo tengo. Entonces aquí pueden ver. Aquí pueden ver mi balanza completamente cuadrada. Tengo cuadrados mis dos saldos iniciales. Mis saldos iniciales, débito y crédito, deudor acreedor. Tengo cuadrado mis ajustes, débitos, créditos. Tengo cuadrado mis saldos según auditoría, débitos, créditos. Entonces, si yo tengo todo cuadrado, yo ya puedo sacar mis estados financieros según auditoría. ¿Y dónde? De acá. Esto que voy a poner en rosa. Entonces ahí, de ahí yo saco mis estados financieros. Mis estados financieros según auditoría. ¿Por qué? Porque la empresa a mí me dio estos saldos iniciales que eran los saldos de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018. Pero ¿qué vine? Yo durante toda mi aplicación de mis pruebas de auditoría, yo encontré errores que se traducen en ajustes, y eso hace que mis saldos iniciales hayan cambiado y yo no tenga los mismos saldos que me dio la empresa. Yo tengo ahora unos saldos según auditoría. ¿Por qué? Porque hice ajuste. Entonces, de mis saldos según auditoría, yo tengo que tener unos nuevos estados financieros. ¿Por qué? Porque a mí me cambiaron muchas cuentas. Todas las cuentas que afecté con ajuste me cambiaron. Entonces, de ahí ya puedo sacar mis estados financieros. Lo que pasa, como les digo, no les va a cambiar, no les va a dar igual. O sea, aquí si ustedes se ponen a ver esto, no les va a dar igual que lo que tengo, porque yo ya hice los ajustes del estado de resultados. Por eso quiero que primero ustedes hagan los estados financieros para enseñarles cómo hacer el último ajuste en la balanza. Pero se obtiene hasta que haces el estado de resultados. Pero los demás ajustes tienen que estar iguales. Solo el ajuste de la utilidad del impuesto son los que yo tengo
que ya tengo que ustedes todavía no tienen, porque primero tienen que hacer el estado de resultados y ver cómo cambió, porque cambia la utilidad y obviamente cambia el impuesto, porque si cambia tu utilidad, antes de impuesto tienen que cambiar el impuesto, y entonces allí se incluye un asiento en la balanza. Los demás ajustes tienen que tenerlo ya, lo tienen todo ya, me imagino. Sergio, con vos ya vi lo de los... Sí, pues eso es lo que me gustaría, pues, que a ver si están buenos, pues. Yo creo que ya los tengo en la balanza. Ya tenés tu balanza ajustada, ¿verdad? Sí, creo que ya tengo todos los ajustes en la balanza que hemos hecho hasta el momento. ¿Cuánto tenés en total de ajustes? Tengo 21.043.35 Córdoba. 21.043.35, sí, está correcto. Está correcto. Y ya tenés tu saldo según auditoría ajustado. Ah, no, profe, eso, pero creo que ya es solo cuestión de, eso lo hago rápido, sí, creo. Sí, y ¿quién más está conectado? A ver, vos estás. Vos tenés así tu total de ajuste. Yo tengo los ajustes, no tengo a mano la computadora. Pero toma ese dato, que eso te tiene que dar. Eso tienes que tener hasta la semana que viene. Sí, los 21.000, ya lo anoté. La semana que viene va a ser el último ajuste. Sí, los 21.403.35, ya lo anoté. 21.043.35, a mí me da 34 por un centavo, no importa, por efecto de redondeo. Sí, sí, ahí voy a revisar ahora que llegue a la casa. Entonces, con estos saldos, ustedes sacan su estado financiero, con los saldos según auditoría, que tienen que estar cuadrados aquí en la suma total. Eso te indica que ya sacas tu estado financiero bien. Una vez que tengas el estado de resultados, entonces ahí vos ves que lo comparás con el anterior, el que te dio la empresa, y ves que es diferente, porque hicimos ajuste a los gastos, si se acuerdan. Entonces se nos modificó. Entonces cambió mi utilidad antes del ejercicio, antes de impuestos, y por lo tanto cambió mi impuesto. Entonces esas diferencias son las que yo por último voy a meter en un ajuste, pero primero hay que verla. ¿Cuáles son? Por eso es que les digo, primero hagan los estados financieros y por último metemos esa diferencia, porque si se las doy ahorita se hacen un rollo. Es mejor que ustedes vean de dónde sale. O sea, hacen sus estados financieros y eso sube. Y la próxima semana les indico dónde se van a meter los dos ajustes, el ajuste de la utilidad neta o del ejercicio y el ajuste del impuesto. Por allí pueden ver ustedes cómo me dio a mí yo solo necesité hacer el estado de resultados para saber mi ajuste, y por eso ya lo incluí, está cuadradita ya mi balanza completa, digamos, la balanza ya completa. Entonces ustedes solo necesitan hacer los estados financieros usando los saldos según auditoría, y ya vemos que tenemos la misma cantidad en ajuste, quiere decir que vamos bien. Para que después en la última clase veamos los del informe y veamos cómo metemos los hallazgos. Ver una forma que no sea complicada de meter los hallazgos dentro del informe, porque vamos a ver cómo se redacta el informe, que es fácil, hay varios modelos, y solo sería incluir los hallazgos que encontramos en la pequeña auditoría que hicimos. Ángelo, que parece que quería hablar, pero no tiene audio, no tiene micrófono. Sí, Ángelo, ya pudiste. No puede.
quién sabe por qué. O más bien. Entonces hasta ahí vamos a llegar, alumnos. Por el Bueno, día de hoy, y cualquier consulta me escriben sobre si no le cuadran los estados financieros o algo, pero una vez que vos tenés cuadradito tu balanza, indica que todo te va a cuadrar. O sea, esa es la primera señal de que todo está bien, es tener balance, tener cuadradas tus saldos en auditoría, débitos y créditos. Entonces eso indica que vas de viaje con los estados financieros, pero si se pegan en algo me escriben. está bien, profe. Ok, profe. Buenos días para todos. Buen día. Buen día.